La cooperación entre Corea del Norte y Rusia sigue desequilibrando la balanza. Los dirigentes de Japón y Corea del Sur han calificado de grave amenaza las recientes relaciones de Corea del Norte con Rusia. Los países de la región están preocupados ante el fracaso de la estrategia empleada en Ucrania desde febrero de 2022, cuando Rusia pidió ayuda a Corea del Norte para continuar la guerra. El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un están cada vez más aislados en la comunidad internacional. Tras la invasión de Ucrania han intensificado sus actividades militares. En consecuencia, la guerra en Ucrania dio un nuevo giro con la participación de tropas norcoreanas. La intervención de Corea del Norte en Ucrania abrió un nuevo capítulo de inestabilidad en el mundo. Los movimientos de Rusia y Corea del Norte, que podrían provocar la extensión de la guerra en Ucrania, han movilizado a los países. Mientras la guerra en Ucrania entra en su tercer año, las relaciones ruso-orientales se debilitan. Japonesa, la invasión rusa de 2022 no ha hecho más que complicar unas relaciones que nunca han sido fluidas. Sin embargo, los efectos de la guerra en Ucrania y las tensiones con China han cortocircuitado los esfuerzos por estrechar los lazos entre Rusia y Japón. Los dos países han estado enfrentados desde la Segunda Guerra Mundial por la falta de firma de un tratado que ponga fin formalmente a las hostilidades entre ambos países y por una antigua disputa territorial que afecta a una cadena de islas del Pacífico. Conocidas como los territorios del norte en Japón y las islas Kuriles del sur en Rusia, los dos países llevan décadas negociando intermitentemente para llegar hacia un acuerdo, pero sin éxito. Tokio ya se quejaba del creciente despliegue militar ruso en las islas, incluso antes de la crisis de Ucrania. En cambio, la reciente firma de un pacto de defensa mutua entre Rusia y Corea del Norte resulta bastante inquietante para Japón. Por otra parte, la profundización de la cooperación militar no solo tiene profundas implicaciones para la seguridad euroatlántica, sino también para la asiático-pacífica, por lo que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón están planeando tomar duras medidas contra el acuerdo ruso-norcoreano. Un posible acuerdo armamentístico entre Rusia y Corea del Norte supondría una grave amenaza para la seguridad regional y probablemente reforzaría el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte, así como provocaría una carrera armamentística. La región de Japón y la República de Corea se enfrentan a una amenaza existencial por parte de la RPDC. Aunque quizá algunos en Europa vean a los norcoreanos más como una amenaza regional, dada la posesión de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, su capacidad de ciberataque y su asociación estratégica con Rusia, se trata de un país que representa una amenaza global. El grupo YUK podría ofrecer a la UE la oportunidad de comprometerse más activamente. Con la RPDC, un mayor intercambio de información y cooperación podría hacer más eficaz la ciberdefensa contra la aislada nación. En el frente del compromiso, una mayor cooperación entre la UE y la RPDC podría crear un enfoque más equilibrado de las conversaciones, y en última instancia, un mayor compromiso para proporcionar ayuda y en última instancia, contribuir a la reconstrucción y la rehabilitación. En este sentido, el mundo está cada vez más interconectado y necesita un foro diplomático que coordine un esfuerzo global para garantizar la paz, la seguridad y la prosperidad en todas las regiones. Después de que Corea del Norte deje de suministrar tropas y apoyo militar a Rusia, se espera que Japón proporcione más ayuda militar a Ucrania. Por el contrario, Rusia ya ha iniciado la posibilidad de incursiones aéreas en el Pacífico, lo que podría agraviar tanto a Tokio. Esto se lleva a cabo en un intento de eludir a Japón, pero un examen minucioso del asunto revela que el número de deserciones de las fuerzas de autodefensa japonesas aumentó cuando llegaron aviones rusos. Durante el periodo de 2013 a 2022, el recuento de estas deserciones nunca fue inferior a 258. En 2014 se alcanzó el máximo de 473, pero en 2022 el recuento había caído a solo 150, lo que sugiere una disminución de la actividad provocada por la necesidad de. Se espera que esta cifra disminuya aún más en el futuro, incluso con la ayuda de Corea del Norte, y que Rusia tenga dificultades para lanzar operaciones de invasión simultáneas en Ucrania y en el Pacífico. Por otro lado, Corea del Norte está intentando simplificar mucho las cosas a Rusia. Según los informes, ha enviado a Rusia más de 1.000 contenedores de armas para su uso en los combates en Ucrania, lo que se suma a los 11.000 contenedores ya enviados. Tropas ya enviadas. Funcionarios de Estados Unidos estiman que en marzo Corea del Norte había enviado a Rusia unos 7.000 contenedores de armas.
Al principio de nuestra película comentamos que una de las partes preocupadas por la colaboración entre Rusia y Corea del Norte es Corea del Sur. Además, Corea del Sur estaba observando la última entrega de contenedores de munición de Corea del Norte. Según el ministro de Defensa de Corea del Sur, los contenedores están llenos de proyectiles de artillería de 152 milímetros, es decir, más de 500.000. Además, el ministro mencionó la posibilidad de que los contenedores contuvieran ambos tipos de armas. La última estimación del Ministerio de Defensa surcoreano indica que Corea del Norte envió 10.000. Se enviaron 10.000 contenedores de carga a Rusia, dado el creciente apoyo de Corea del Norte a Rusia en su guerra contra Ucrania y el hecho de que las tropas norcoreanas están siendo enviadas en gran número al frente del conflicto en Ucrania. Corea del Sur está considerando la posibilidad de armar directamente a Ucrania. Tenga en cuenta que el gobierno de Seúl dijo, en la última ocasión en que tratamos este tema, que Seúl también ha dicho que una misión militar de Corea del Sur podría vigilar a las fuerzas norcoreanas que Rusia pudiera incluir en un combate a gran escala, algo que nunca permitiría que ocurriera. Seúl ha dicho que el seguimiento del recuento de fuerzas norcoreanas implicadas en combates en territorio ucraniano es absolutamente crucial para Rusia. Del Sur sería enviada a Ucrania para examinar a fondo las condiciones del terreno. En caso de que se envíe el equipo, este podría estar formado por personal militar perteneciente a divisiones de inteligencia. Estas personas podrían investigar las estrategias militares de Pyongyang o participar en el interrogatorio de los norcoreanos detenidos. Aunque este comportamiento se interpreta como la comunicación directa entre Corea del Sur y Corea del Norte es bastante evidente, por lo que Rusia también debería aprender algunas lecciones de este mensaje y mostrar su enérgica objeción a las afirmaciones de que cientos de efectivos norcoreanos fueron a apoyar a Rusia en las operaciones militares contra Ucrania. Corea del Sur se puso en contacto recientemente con el embajador ruso en Seúl para emitir un comunicado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur afirmaba que el viceministro de Asuntos Exteriores, Kim Hong-kyun, había comunicado al embajador ruso, Georgy Zinoviev, que la presencia de tropas norcoreanas en la guerra violaba las resoluciones de la ONU e instaba a que se retiraran de inmediato de los combates. Kim subrayó que las tropas norcoreanas enviadas a Rusia suponían una grave amenaza para la seguridad. Corea del Sur y otros países rechazan la cooperación militar ilícita y la condenan en los términos más severos, lo que incluye el envío de tropas norcoreanas a Rusia. La decisión de llamar a Zinoviev refleja la creciente indignación en Estados Unidos, Ucrania y Corea del Sur por el despliegue de tropas norcoreanas en zonas de combate, acuerdo militar encubierto firmado. Este año, entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un, Seúl busca nuevos medios de expresión para liberar esta ira. Según las fuentes, la administración de Seúl está considerando la posibilidad de proporcionar ayuda armada a Ucrania para alcanzar este objetivo, tras la firma en Pyongyang de un acuerdo de seguridad por parte del gobernante norcoreano, Kim Jong-un. Corea del Sur. En junio, Corea del Sur declaró que revisaría su postura de no armar activamente a Ucrania. Las últimas revelaciones sobre los despliegues del ejército norcoreano en Rusia han llevado a Corea del Sur a afirmar que ayudará a Ucrania con material militar. Hasta ahora, Seúl solo ha proporcionado ayuda humanitaria a Kiev, pero también es bien sabido que Corea ha suministrado de forma encubierta al ejército ucraniano 550. Además, Corea del Sur aportó 5 excavadoras de oruga Daewoo D-17, 10 camionetas Sanjeon Muso y 2 vehículos de ingeniería de combate Kai-600 para desminado. Aún se desconoce qué puede aportar Corea del Sur a Ucrania en el futuro, aunque parece que los funcionarios de Seúl han declarado que la distribución de armamento defensivo tendrá prioridad sobre la de armamento letal. No obstante, aunque se suministren armas letales, Corea del Sur pensará primero en suministrarlas indirectamente a Kiev. Sin embargo, el jefe del gobierno surcoreano afirma que la actitud de Rusia respecto a Corea del Norte decidiría el volumen de las posibles exportaciones de armamento a Ucrania. Así lo afirmó el jefe del gobierno surcoreano, lo que ha llevado a las autoridades a declarar que las posibles armas destinadas a ser enviadas a la Ucrania comprenden proyectiles de artillería.
Los tres elementos que forman el ejército surcoreano son el cuartel general de las fuerzas terrestres, el mando de aviación y el mando de guerra especial, compuesto por 9 cuerpos, 36 divisiones, alrededor de 464.000 hombres, casi 5.850 tanques y vehículos blindados. Entre tanto, están durante 7 sistemas de artillería y 32 sistemas de defensa antimisiles y 13 buques de guerra, 0 sistemas de apoyo a la infantería. Corea del Sur, con el quinto ejército más fuerte del mundo, ha declarado que si Pyongyang sigue enviando tropas a Rusia a pesar de todas las advertencias emitidas, así como si Pyongyang hace caso omiso de todas ellas, proporcionará al ejército ucraniano toda la munición, tanques y vehículos militares que necesite. En primer lugar, es crucial que sepamos que Corea del Sur posee los tanques Olik-K2 Black Panther, de 4ª generación, los más actuales, y los exporta a otras naciones. Sin embargo, parece que Rusia solo es capaz de soportar los tanques T-14 Armata, ya que estos plantean un desafío. Por otra parte, Rusia solo construyó un número muy reducido de los T-14 Armata y solo los utilizó una vez como vehículo de desfile. Ahora se utilizan en operaciones militares y se han de utilizar en combate. Rusia cuenta con menos de 20 docenas de T-14. La sola idea de entregar estos carros de combate a Ucrania supondría un duro golpe para Rusia. Por el contrario, Corea del Sur es el primer ejército del mundo en establecer formaciones de tanques y artillería de 4ª generación y una de las pocas naciones capaces de producir en masa sistemas de artillería. Actualmente, Corea del Sur está presente en casi 10 países y cientos de unidades K2 están repartidas principalmente por Europa. El K2 puede disparar munición a distancias de hasta 60 kilómetros. Dependiendo del tipo de proyectil utilizado, dispone de una cadencia de tiro automática de 6 cartuchos por minuto y de un sistema de carga automática. El precio por unidad es de poco más de $11 millones. El calibre es de 155 mm. Por el contrario, hemos podido comprobar personalmente en los frentes ucranianos lo débiles y frágiles que son los sistemas de artillería del ejército ruso, así como su escaso alcance. Según las últimas cifras, los rusos han perdido 20.000 piezas de artillería en total. En lo que respecta a la artillería, Corea del Sur puede situar al ejército ucraniano en una posición muy superior a la de las Fuerzas Armadas rusas. Relativamente nuevo es el vehículo blindado de infantería AS-21 Redback, entre otros vehículos blindados. Su lanzamiento tuvo lugar hace pocos años. Si Corea del Norte sigue cruzando las líneas rojas, Corea del Sur podría seguir suministrando estos vehículos blindados al ejército. Por otro lado, Corea del Sur cuenta con una fuente capaz de ayudar a Ucrania en materia de defensa aérea, el KM Samcheong-gun. Gracias a esta tecnología, el gobierno surcoreano ha logrado superar a su rival ruso, el S-400. Exporta una batería de este sistema a Comes que consta de un centro de mando, un radar y 4 o 6 cohetes, y cuesta solo $320 millones frente a los casi 400 millones que cuesta el S-400 en Rusia. Millones de dólares, lo que sugiere que Corea del Sur puede aislar a Rusia proporcionando sistemas de defensa antiaérea a precios más competitivos para el ejército ucraniano. Además de todos estos sistemas militares, Corea del Sur también tiene su propia versión del sistema de defensa antiaérea HIMARS, designado como K-39 Chunmoo. Según el tipo de proyectil disparado, el K-39 Chunmoo puede alcanzar un radio de acción de hasta 290 km/h. Por otra parte, existe una versión más simple de este sistema, el K-9 Thunder, que tiene un alcance de hasta 40 km. Por otra parte, hemos visto en varias ocasiones en 2023 que este tipo específico de equipo de artillería es la mayor pesadilla del ejército ruso. En caso de que Corea del Sur aplique un marco similar al empleado en Ucrania, la pesadilla de la pesadilla rusa podría hacerse realidad. Por el momento, los funcionarios de Corea del Sur no han mencionado específicamente el tipo de suministros que se transportarían a Ucrania ni el calendario de entrega. Podría incluir hardware soviético de cobertura como el K-2 Black Panther, el K-9 Thunder, el sistema de artillería Sesion-39 Chunmoo, el vehículo de combate de infantería AS-21 Redback y el KM Samcheong. Esto es así porque la protección de las ciudades ucranianas depende de la defensa antiaérea, cada vez más importante.
Si Ucrania pudiera adquirir estas tecnologías militares de vanguardia producidas en Corea del Sur, las posibilidades de éxito del ejército ruso en Ucrania podría verse limitada en su capacidad de dotarse de todo este extraordinario poderío militar, lo que podría provocar un importante cambio en el curso de la guerra. Por otro lado, Corea del Norte ha sido durante mucho tiempo la pesadilla de Japón. El régimen de Kim es visto como una dictadura malvada y despiadada que amenaza periódicamente a Japón con la aniquilación nuclear. Pruebas de misiles sobrevuelan regularmente las islas principales japonesas, haciendo saltar las alarmas. Las alarmas saltaron cuando Corea del Norte secuestró a ciudadanos japoneses en el mar de Japón y los llevó a Corea del Norte para servir como intérpretes, profesores y otros profesionales. Dada la condición de paria de Corea del Norte, incluso China ha mantenido las distancias. Aunque China entiende que la ayuda militar dañaría gravemente las relaciones con Corea del Sur y Japón y desestabilizaría la región, sigue apoyando económicamente al régimen de Kim. La promesa de Rusia de ayudar al programa de misiles de Corea del Norte, que es en gran medida la principal preocupación de Japón, sorprendió a Tokio. Es difícil afirmar que el pacto de defensa mutua esté dirigido a Japón. La reciprocidad básica era la asistencia a cambio de proyectiles y misiles. El objetivo de Rusia era reponer suministros. Incluso si Japón no hubiera reaccionado ante la invasión de Ucrania, Rusia habría actuado en su propio interés. Moscú no tiene un historial de tener en cuenta los intereses japoneses, por decirlo suavemente. Sin embargo, dado que generalmente busca crear inestabilidad y caos entre sus rivales, los resultados probablemente compensen a Rusia. Moscú, al igual que China, está tomando nota del acercamiento entre Japón y la OTAN y de las especulaciones sobre la creación de una OTAN asiática, aunque esto ha provocado fuertes reacciones en Moscú. Como en Pekín, el debate público en Japón y en algunos países de Asia Oriental se está centrando cada vez más en la cuestión de las instituciones multilaterales de seguridad. Sin embargo, las élites de seguridad japonesas también ven a China como una amenaza existencial. La cooperación militar con China se ha reforzado tras la invasión rusa de Ucrania, y Japón la considera una amenaza sin precedentes, ya que podría quedar aislado. Por ello, la región sigue demostrando su compromiso con el statu quo en términos de soberanía internacional y apoyo a la ley y el orden, aunque las élites japonesas desean mantener la estabilidad que les proporcionó su alianza militar con Estados Unidos y Corea del Sur en la época de la Guerra Fría. Sin embargo, comprenden que es posible que Estados Unidos ya no comparta los mismos intereses en la región. Además, si China se anexiona a Taiwán, el conflicto resultante podría tener repercusiones globales. Este conflicto podría escalar hasta el nivel de una guerra regional o mundial. Incluso si no lo hace, el control de China sobre Taiwán debilitaría significativamente la situación de seguridad de Japón. El fracaso a la hora de impedir la invasión de Ucrania ya se considera un fracaso de la disuasión. Por ello, Japón ha tratado de reforzar la disuasión, no solo adquiriendo nuevas capacidades militares, sino también profundizando la alianza con Estados Unidos y desarrollando asociaciones. Japón ha demostrado en general su determinación, aunque tardó en imponer sanciones tras la anexión rusa de Crimea, no dudó en hacerlo tras la invasión de Ucrania. Esto incluyó sanciones financieras, listas negras de personas y organizaciones, y restricciones comerciales, no solo a Rusia y a las empresas rusas, sino también a empresas de China, India y otros países considerados partidarios de la invasión rusa. Además, al igual que Japón, está profundizando sus relaciones con la OTAN y la UE. Japón y otros estados del sudeste asiático, como Indonesia, Malasia y Tailandia, se están integrando en las estructuras de seguridad orientadas hacia Occidente. La primera es una mejora decisiva de sus capacidades geopolíticas de defensa mediante la ampliación de sus marcos de seguridad. Esto ha venido ocurriendo en los últimos años a través del diálogo cuadrilateral de seguridad entre Australia, India, Japón y Estados Unidos, y de grupos informales como el Cuadrilátero de Seguridad de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que reflejan los nuevos enfoques transcontinentales en materia de seguridad, están impulsando estas tendencias, como se ha visto recientemente en el Acuerdo Trilateral para la Seguridad y la Cooperación Económica entre Estados Unidos, Japón y Filipinas, o en la coordinación más estrecha entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. En suma, todo apunta a la posibilidad de que más países del sudeste asiático se sumen a estas iniciativas. En un futuro no muy lejano, Moscú y Pekín también se sumarán a estas iniciativas, lo que podría hacer entrar en escena a Francia como país con territorios e intereses en el Pacífico.
Por otro lado, Japón reforzará su capacidad de defensa frente a las actividades militares de China, Rusia y de Corea del Norte. El primer ministro japonés, Ishihara Shigeru, anunció que Japón reforzará su capacidad de defensa frente a las crecientes actividades militares de China, Rusia y Corea del Norte, según la agencia oficial de noticias japonesa. El primer ministro Ishiba pronunció un discurso en la base de las Fuerzas de Autodefensa de Tierra con motivo del 70 aniversario de estas y tras señalar que las recientes violaciones del espacio aéreo japonés por parte de China y Rusia son absolutamente inaceptables, afirmó que estas, que junto con las pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte, plantean complejos retos de seguridad y añadió que Japón debe aumentar su capacidad de disuasión en la región Indo-Pacífica. Pacífico, operando con países aliados y de ideas afines, y afirmó que reforzarán sus capacidades de defensa frente a las crecientes actividades militares de China, Rusia y Corea del Norte. ¿Qué opinas sobre este asunto? Estaremos encantados de que nos lo indiques en los comentarios. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle a me gusta para apoyarnos.